Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestra forma de trabajo con videos. En esta ocasión nos toca trabajar con el tema fluidos y presión. Y como recordarán del video, del último video, el video 7 me parece, hablamos del modelo cinético de partículas. En esa clase dijimos que toda la materia, sin excepción, está formada por partículas, que estas partículas se encuentran en constante movimiento y que, eh, digamos, la interacción de las partículas está dada principalmente por dos fuerzas, que son la fuerza de cohesión y las fuerzas de repulsión. ¿Ok? Y dijimos que estas fuerzas varían y le dan a la materia algunas de sus propiedades. Por ejemplo, el estado de agregación. De los tres estados principales que tenemos, que es el líquido, sólido y gaseoso, habíamos dicho que las fuerzas de cohesión en el estado sólido son altas y las fuerzas de repulsión son bajas. Acuérdense, aquí les estoy usando el mismo color, las mismas flechitas para que usamos en el video anterior. Las fuerzas de cohesión son las que hacen que las moléculas se atraigan unas con otras y las de repulsión hacen que las moléculas se separen. Y las flechas eran rosas y azules en los ejemplos que vimos de partículas, partículas rojas con blanco y verde con blanco, y una tenía tres partecitas y las otras tenían dos. Espero que se acuerden, si no, pausan el video y regresan y pueden ver el otro video de nuevo o simplemente repasar en sus apuntes. Pero bueno, entonces dijimos que en el estado sólido las fuerzas de cohesión son altas y en el las fuerzas de repulsión del estado sólido son bajas. En el estado líquido ambas fuerzas son medias y en el estado gaseoso las fuerzas de repulsión son altas y las de cohesión son bajas. ¿Ok? Esta tablita es exactamente la misma tablita con la que trabajamos en el último video, ya la deben de tener en sus apuntes. Entonces, también dijimos que de los tres estados de la materia, eso lo dijimos en un video todavía más atrás, que de los tres estados de la materia solamente los líquidos y los gases son considerados fluidos. Y dijimos muchas de las propiedades de los fluidos, eh, viscosidad, capilaridad, adhesividad, etcétera, etcétera, etcétera. De esos, de esas propiedades, una que nos faltó observar y mencionar, porque la vamos a hablar apenas ahora, es que si se dan cuenta, las moléculas, estoy buscando mi color rojo, las moléculas, ok, recuerden que solo los líquidos y los gases son fluidos, pero bueno, en los sólidos, las moléculas están muy juntas entre sí, muy, muy, muy juntas, porque en la tabla nos decía que las fuerzas de cohesión son muy altas y las de repulsión son muy bajas. Entonces, las moléculas están muy pegaditas entre sí. Después, los líquidos tenían fuerzas medias, tanto de cohesión como de repulsión, las fuerzas eran medias. Entonces, hay un poquito de espacio, todavía podrían estar más juntas, todavía podrían estar más separadas, entonces están a una distancia razonable, digamos. Todavía hay un poquito, ya hay un poquito de espacio entre ellas. Y en los gases hay mucho espacio entre ellos, entre sus partículas. Eh, no sé, si pensamos en un ejemplo que nos aplique ahorita, pues están también en una jornada de aislamiento. Y entonces hay mucho espacio entre las partículas que forman a los gases. ¿Ya vieron? Hay mucho, mucho espacio entre las partículas. Entonces, este espacio que queda de separación entre las partículas de los gases y de los líquidos un poquito también, nos deja hacer una cosa que se llama compresión. ¿Y qué significa comprimir? Reducir el espacio. Entonces, por ahora vamos a decir que los líquidos presentan una compresión muy baja, prácticamente no presentan, eh, por lo que acabamos de ver, pues eh,
el espacio es muy, muy, muy pequeño y los gases pues tienen mucho espacio, entonces nos dan muchísima más oportunidad de comprimirlos. Aquí pueden hacerlo o no, no es obligatorio, que con una jeringa vacía, limpia, primero pongan el émbolo. El émbolo es esta parte de acá, que tiene la gomita negra. En la jeringa vacía, ponen el émbolo hasta arriba, luego ponen el dedo en la punta de la jeringa. Obviamente la jeringa la usan sin aguja, no vayan a usarla con aguja. Ponen el émbolo, a ver, denme un segundo, voy a ir por una jeringa. Listo. Entonces, tienen su jeringa y sin punta, sin aguja. Si ustedes jalan el émbolo, la jeringa pues está llena de aire. ¿Estamos de acuerdo? Le ponen el dedo e intentan cerrar el émbolo. Y sin problema ven que el émbolo puede bajar. Bajar, 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 bajar. Si lo sueltan, hay que taparlo bien para que no se salga. Entonces, tienen esto así, tapan bien el émbolo y bajan, 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 bajan. Y va a llegar un momento en el que ya no pueden cerrar, bajar más el émbolo. Y si lo sueltan, se regresa solo. Pero eso significa que el gas se pudo comprimir. El gas, el aire. Ahora, toman su jeringa y la llenan con agua. Si no tienen la jeringa en la casa, no importa, ¿eh? No es necesario que vayan a comprar ni nada. Ya saben que no deben salir para nada. Entonces, ya que llenaron la jeringa con agua, y no la voy a acercar porque así no se puede mojar toda mi computadora, ya que llenaron la jeringa con agua, se aseguran de que no le quede nada, nada, nada de aire. Le sacan un poquito de, como cuando su mamá prepara las jeringas para inyectar, y ponen el dedo otra vez y vuelven a intentar cerrar el émbolo. Si se dan cuenta, no se puede. El émbolo no baja para nada. ¿Por qué? Porque los líquidos quedamos que prácticamente no se pueden comprimir. Entonces, déjenme cerrar esto. Entonces, lo que va a pasar, pues es que, a ver, aquí tenemos un video, que es lo que está pasando adentro de la jeringa. Del lado izquierdo tenemos el gas. Hay mucho espacio entre las partículas del gas y entonces hay posibilidad de comprimir y reduciendo el espacio que hay entre las partículas. Del lado derecho, eso fue aquí, en el gas. Ahora, del lado derecho tenemos el líquido. Hay mucho menos espacio entre las partículas. Entonces, cuando el émbolo quiere bajar muy rápido, hay un tope, porque ya no se pueden comprimir más las partículas y ya no se puede reducir más el espacio entre las partículas. Por lo tanto, podemos clasificar a los fluidos como los fluidos compresibles y los fluidos incompresibles. Los fluidos compresibles son aquellos que pueden expandirse o comprimirse dependiendo de la presión que se ejerce sobre ellos, y son los gases. Los fluidos incompresibles son los que no cambian su volumen por efectos de la presión. Entonces, y esos son los líquidos. Pero estamos aquí, a ver, diciendo presión. ¿Y qué es presión? Necesitamos primero eh, trabajar con el concepto de presión. Entonces, vamos a dejar un momento de lado los fluidos para hablar de presión. La presión es la relación que existe entre una fuerza y la superficie sobre la que se aplica. O sea, que va a ser fuerza que vamos a aplicar en un área, ¿ok? Y así es como se calcula. Presión es igual a fuerza sobre área. Está muy sencilla la ecuación, la fórmula para calcular la presión.
Y simplemente pues P es presión, ahorita no vamos a trabajar con ninguna letra griega, P es presión, P mayúscula es presión, y se mide en newton sobre metro cuadrado o pascales. PA son pascales. Después vamos a ver más adelante por qué se llaman así. Entonces, las unidades de presión son los pascales, pero un pascal, ay, qué horrible, ya saben que con esto de que escribo con el mouse, un pascal es igual a un newton entre metro cuadrado, ¿ok? Para que por si en algún momento hay que hacer conversión de unidades, entonces ya sabemos que un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado, ¿ok? Luego, F mayúscula es fuerza y esa la vamos a meter en newtons. A mayúscula es área y esa la vamos a meter en metros cuadrados. Y recuerden que esas son las unidades, las que acabo de presentar en este momento, son las unidades que admite nuestra fórmula. Si nosotros no tenemos esas magnitudes, presión, fuerza y área en esas unidades, no podemos utilizar la fórmula. Tenemos que hacer conversión para poder utilizar la fórmula. Y aparte son las unidades del sistema internacional, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar, ¿qué pasa si ustedes tienen un globo y lo pican con un clavo? El globo va a explotar. Y es exactamente lo que está pasando aquí. ¿Ok? Lo que va a pasar aquí es que se va a reventar el globo. Porque la fuerza que estamos aplicando, estamos aplicando mucha fuerza solo en el puntito que está en la punta del clavo. Y eso hace que se reviente. Por el contrario, si nosotros tenemos muchos clavos y un solo globo, empujamos el globo contra los clavos, que también es como la cama de clavos. No sé si han visto que las personas o en el Museo Papalote del Niño se han acostado en la cama de clavos. Este, entonces ahí tenemos la fuerza distribuida y entonces el globo no se revienta y si nosotros nos acostamos en una cama de clavos, pues no nos pasa nada, porque estamos distribuyendo toda la fuerza sobre un área mayor, ¿ok? Entonces, de tarea se les va a quedar de la fórmula de presión es igual a fuerza sobre área, hacer los despejes primero. Y después utilizar esa fórmula para calcular la presión que ejerce el tacón de un zapato de 1 centímetro cuadrado cuando lo usa una persona de 65 kilogramos de masa. Acuérdense, si presión es igual a fuerza sobre área, recuerden que fuerza es igual a masa por aceleración. Si se acuerdan de eso ya lo vieron con Miss Fer. Entonces, si fuerza es igual a masa por aceleración, entonces pueden calcular la fuerza primero y luego dividir entre el área. Ahora, ojo aquí, esta área está en centímetros cuadrados y yo les di unas unidades muy específicas. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos en cuáles son las unidades que usan para calcular. Si se atoran, me escriben en Hangouts y si no pueden resolver el problema. Y nos vemos en la próxima sesión. Gracias por tomar su clase. Cuídense mucho. Bye.